Bueno, caso clínico. ¿Qué contestaste en el caso clínico? Neuralgia del trigémino. Neuralgia del trigémino, muy bien. Excelente respuesta. La neuralgia del trigémino, ¿cómo es el dolor? Es no, ajá. Sí, como una descarga eléctrica o también se describe como ardoroso. Primer punto. Segundo punto, ¿dónde se localiza el dolor de la neuralgia del trigémino? Depende de la rama y generalmente en dónde es eso, en la cara, en la cabeza, en la oreja, en la cara. Exacto, puede ser en cualquier rama del trigémino, B1, B2 o B3, que es la rama oftálmica maxilar y mandibular. Habitualmente la más común es la rama maxilar, que es la B2, y lo más común es que sea del lado derecho. ¿De acuerdo? Ahora, muy pocas son bilaterales. Cuando son bilaterales sospechamos más, por ejemplo, en lesiones ya dentro del tallo cerebral, como una esclerosis múltiple, que es exacto. Sí, muy bien. Luego, la intensidad del dolor. Intensidad del dolor, neuralgia, es leve, moderado o severa. Ultra severa. De moderada a severa, pero habitualmente es severa. Severa, severa. O sea, dicen, este es el peor dolor de mi vida. Es tan severa que ha habido suicidios por neuralgia trigémina. Así es, severa es. Ahora, ¿qué lo desencadena? ¿Qué lo desencadena? Puede ser una compresión de... No, ¿qué lo desencadena? ¿Qué del ambiente lo desencadena el dolor? El frío es una. ¿Algo más? El frío. Lavarse los dientes, algún contacto directamente. Otra cosa, cuando mastican, justamente cuando mastican o comen, les duele. Y también tocarse la cara les desencadena. Todo eso es un desencadenante de dolor. Esa es la semiología de la neuralgia del trigémino. Nos faltó la duración. ¿Cuánto dura la neuralgia del trigémino? Exacto, segundos minutos, pero tiene un periodo interesante la neuralgia que se llama periodo refractario. O sea que la neuralgia del trigémino, después de que viene el dolor severo, tiene un periodo que no tienen dolor y luego otra vez rebotan con otro dolor intenso. Hay un periodo refractario del dolor, que hay que interrogarlo muy bien porque el paciente nos dice, ay, dolor, mire, me duele 4 minutos, luego tengo un periodo refractario de 36 minutos, luego así nos llegan a la consulta, los pacientes hay que ir desmenuzando eso de la consulta externa. Ahora se dividen en dos tipos, como bien me dijiste tú, Amelino. Mira, primaria y secundaria. Primaria se refiere, y esta clasificación va a servir para las cefaleas en general. Primaria se refiere a una compresión vascular. ¿Por qué la compresión vascular da neuralgia al trigémino? Los nervios en la entrada del tallo cerebral tienen una zona que le llamamos Root Entry Zone, es la RES, RZ, o zona de entrada de la raíz. El nervio pierde la mielina cuando va a entrar en el tallo cerebral y esa pequeña zona de unos 2, 3, inclusive puede llegar hasta 10 milímetros, pero esa zona, el nervio se vuelve muy frágil porque no tiene mielina. Acuérdense que sería como el equivalente de un cable y el filamento del cable, en donde el plástico es el aislante, que sería la mielina, y el filamento es el axón. El problema es que imagínense que ese cable, cuando va a entrar al cerebro, pierde el plástico o pierde la mielina y entra directamente al cerebro. Entonces ahí se vuelve muy frágil el nervio. Cuando una arteria en la salida del nervio del tallo se coloca justamente en ese ángulo y le empieza a latir a esa zona, se genera irritación del nervio y genera la neuralgia trigémina. Las compresiones vasculares en los nervios no solamente son el trigémino, aunque la del trigémino es la más común. Por ejemplo, cuando se comprime el nervio facial, nos da una enfermedad que se llama espasmo hemifacial, donde el paciente empieza con una contracción primero del ojo y después de toda la cara. Cuando se comprime el glosofaringio, nos da una neuralgia de glosofaringio, donde el dolor es muy intenso en la parte posterior del cuello o hacia la garganta o en el oído interno, y se asocia, por ejemplo, a síncope, porque acuérdense que el glosofaringio se encarga de la inervación de... Exacto. Y entonces ese seno carotídeo que nos da la presión arterial, eso hace que de repente tengan fenómenos de hipotensión y se desmayen. Un nuevo síndrome muy reciente que lo escribió el doctor Honey hace un par de años, que es un canadiense, es una compresión vascular del vago. El vago cuando se comprime nos da a un síndrome que le llamó el HELP, que es espasmo laringio, hemiespasmo laringio. ¿De acuerdo? Todos esos son síndromes por compresiones de vasos sanguíneos en la entrada de los nervios al tallo.
Hay reportes de casos, unos rarísimos, por ejemplo, del sexto nervio craneal, donde hay un sexto nervio asociado, o sea, una parálisis del sexto asociado a una compresión vascular, pero eso es algo, ni lo pensamos. O sea, son reportes muy eventuales de casos, pero en teoría podría pasarle a cualquier nervio una compresión vascular, ¿verdad? Ahora, diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico? La secuencia fiesta. Resonancia. Siempre que yo tenga una neuralgia del trigémino, tengo que hacer una resonancia porque quiero ver si no es una neuralgia trigémino secundaria, que no sea un tumor, esclerosis múltiple, etcétera. Ahora, esta es la secuencia fiesta y me voy a detener ahí. Esta es la secuencia fiesta y me voy a detener porque vean que esta secuencia nos sirve para ver nervios craneales. Primero, este es el bulbo raquídeo. Aquí se ve muy bonita la oliva, ¿ya la vieron? ¿Y qué hay detrás de la oliva? El surco retroolivar. ¿Y qué sale del surco retroolivar? 9, 10 y 11. Glosofaringio, vago y accesorio. Y estos glosofaringio, vago y accesorio van juntos y van de los dos lados. Vean cómo está el lado derecho y del lado izquierdo. ¿Ok? Van hacia el foramen yugular. Después, si sigo subiendo, veo el hipoloso. Es difícil verlo, pero aquí es este. ¿La alcanzan a ver ahí? ¿No? Bueno, donde está mi flecha, ahí se alcanza a ver el hipoloso, que es preolivar. Muy delgadito, pero sí se alcanza a ver. Y luego vamos arriba y aquí vemos a el 7 y el 8. El 7 y el 8 que salen del surco pontobulbar van lateral hacia el conducto auditivo. Vean qué bonito se ven y entran al conducto auditivo. ¿De acuerdo? 7 y 8. Y después subo y veo al trigémino. El trigémino sale de la cara anterolateral del puente, sale directamente hacia el seno cavernoso y es este el trigémino. Lo que yo busco es esta imagen de un vaso sanguíneo comprimiendo en la parte proximal, justamente en la zona de entrada al tallo cerebral. Y eso confirma el diagnóstico de una compresión vascular y de una neuralgia del trigémino primaria por una compresión vascular, y el tratamiento de elección es... Miranda. Miranda dijo inicialmente farmacológico y el tratamiento ideal es carbamazepina o oxcarbamazepina, es el medicamento de elección. Exacto, entonces el tratamiento inicial es médico con medicamentos. Habitualmente los medicamentos, aunque tienen reportadas tasas de beneficio de hasta un 50-70%, la carbamazepina, que es el mejor, lo que sucede es que ya a largo plazo fallan. Casi todos fallan a tratamiento médico. Y ahí es cuando viene la opción quirúrgica. ¿Se puede dar una opción quirúrgica inicial? Sí. De hecho, hay lugares en el mundo donde están tratando ahora de cambiar ese paradigma y tratar de hacer intervenciones quirúrgicas antes de seguir años con carbamazepina. Y la razón de esto es que se ha visto que la respuesta quirúrgica es mejor entre más temprano se haga del diagnóstico de la neuralgia del trigémino. ¿Por qué es esto? Porque se lesiona el nervio y entonces ya que está lesionado, lo queremos tratar de separar la arteria, y entonces parece ser que si la separamos antes, es más probable que el paciente tenga una buena evolución. Pero bueno, eso sigue en discusión. De momento, si les preguntan, el tratamiento ideal es, como lo dijo Miranda, carbamazepina inicial, y si falla un tratamiento médico quirúrgico. Los antipilépticos tienen un gran efecto en las vías del dolor, muchos de ellos. Disminuyen algunos neurotransmisores y sustancias que favorecen a una menor percepción del dolor. Por eso se dan muchos anticonvulsivantes en general para dolor. Por ejemplo, pregabalina y gabapentina son otras dos opciones. Y bueno, el tratamiento quirúrgico es la descompresión microvascular. Sí. Uno de los tratamientos emergentes de neuralgia de trigémino es la toxina botulínica. Actualmente la toxina botulínica se está usando para varias, empezó con migraña, ahora la están usando también para neuralgia del trigémino, y en general la están probando, me da la impresión que la están probando ya para muchas cefaleas diferentes y están viendo qué evolución tienen. Yo creo que en el transcurso de los siguientes años, ya cuando tengamos estudios más largos, muy serios y con muy buenos controles, ya definiremos el uso de Botox en diferentes cefaleas. Actualmente se usa en trigémino y en migraña. En los dos tienen resultados controversiales todavía, pero hay algunos grupos que argumentan que el resultado es magnífico. ¿De acuerdo? De hecho, cuando das toxina botulínica, les dan la carbamazepina más la toxina botulínica habitualmente. Entonces, por eso, lo ideal en investigación
Eso lo hacen en la consulta, pero en investigación lo ideal sería irse a uno contra uno, o sea, botulínica contra carbamazepina y ver qué pasa. En el caso de los maridos que le dieron solo toxina. No, muchas veces falla a pesar de toxina y a pesar de todo. Sí. O sea, no es que lo hayan manejado mal, nada más que a veces muchos pacientes no toleran los medicamentos como la carbamazepina, no toleran o la toxina botulínica, no les hace efectos, así les inyectan y toman siguen con el dolor. A veces pasa. Bueno, el tratamiento quirúrgico es una descompresión microvascular. Esta es una craniotomía que está aquí atrás, su occipital. Abrimos las meninges es la dura madre acá. ¿Está viendo? No se ve nada, ¿no? ¿Lo están viendo en Zoom? Sí, en la consulta. Bueno, en el Zoom se ve muy bien. Si lo pueden ver en el Zoom, se ve muy bonito. Pero ahí se hace una disección de aracnoides. Se abre el aracnoide, se corta ese aracnoides para llegar directamente hasta el terreno cerebral. Acuérdense que hay 3 capas de meninges. Están la dura madre, la aracnoides y la pía. La pía está pegada al cerebro, no la vemos. La aracnoides es una araña que donde van los vasos sanguíneos y los nervios tenemos que cortarla para ver nervios y vasos. Y después está la dura, que es la superficie más blanca que se ve en la periferia. Y una vez que cortamos la aracnoides, entonces vamos a empezar a visualizar estructuras nerviosas y vasculares. El objetivo de aquí es descomprimir al nervio, quitar la estructura vascular del nervio, pero no cerrarla, o sea, no coagular la arteria. Sería una catástrofe, ¿no? Tenemos un infarto de SUCA o de AICA, dependiendo de cuál comprima. Habitualmente quien comprime a trigémino es la SUCA, es la arteria cerebelosa superior. No queremos cerrarla. Vean, aquí se ve la vena a la izquierda, aquí se ve una arteria y a la derecha ven el nervio facial. A la derecha de la pinza se ve el nervio facial, este blanco que se ve aquí. Y en la profundidad, cuando ya vamos a ir a buscar el trigémino, que está mucho más medial, en la superficie anterolateral del puente, ahí ya se alcanza a visualizar el puente en la parte más profunda, y ya atrás de la arteria se alcanza a visualizar el nervio trigémino, que lo van a ver mucho mejor. Esta cirugía, el problema que tiene, bueno, tiene muy baja posibilidad de complicaciones, pero una complicación puede ser catastrófica. Puede ser un hematoma cerebroso catastrófico, un infarto de la arteria SUCA, ¿no? Un infarto venoso sería muy delicado. Al final lo que vemos aquí se ve perfecto, se ve muy bonito el nervio trigémino comprimido por la arteria SUCA, la arteria cerebrosa superior. Se diseca y se libera, y si lo ven en su pantalla, quien tenga Zoom, se alcanza a ver una imagen blanquecina en la zona de entrada del nervio cuando desplazo la arteria. Se ve justamente aquí, te lo van a ver. Sí. Se ve esa zona de lesión del nervio y ahí ponemos un cojín. Al final lo que hacemos es que ese cojinete lo va a sostener la misma arteria. La arteria tiene una cierta memoria. Entonces, cuando ponemos el cojín entre la arteria y el nervio, la misma arteria lo va a sostener, como un sándwich. Otra técnica que se ha utilizado es poner un punto y con el punto separar la arteria y dejarla colgando. A mí no me encanta esa técnica más que sea una recurrencia porque se puede cerrar, o sea, la arteria se puede angular la arteria y si se nos cierra una arteria ahí es un infarto, ¿no? Del cerebelo, es un desastre. Pero está bien descrita y lo han hecho muchos cirujanos con buenos resultados, sí. En ningún caso existe que le pongan como un tubo o algo para proteger el nervio y que no sea primero comprimido por cualquier cosa y pueda seguir. No se usa. No lo usamos, pero bueno, es una opción tener como, sí. Lo que hacemos a veces cuando se hacen anastomosis, por ejemplo, en lesiones tumorales y que tenemos una lesión nerviosa y cortamos o se lastima y se elonga y por elongación se lastima el nervio, cuando hacemos las anastomosis de nervios, ponemos nervio contra nervio y le ponemos después una sustancia que es como un pegamento, que le llamamos fisil, y ese pegamento ciertamente protege al nervio. Esa sería como una opción. El problema es que ese pegamento se absorbe. O sea, dura semanas y después ya el cuerpo lo absorbe. Entonces, sería una opción, pero no, nunca se ha puesto esa opción de poner como un tubo, ¿no? Dices, no lo hemos hecho. Gracias. Sí, se puede mover. Es una de las veces que puede fallar el tratamiento, que hagas una resonancia y ¿dónde quedó el teflón? No, quién sabe, se movió, ya se fue. Entonces, pero habitualmente no pasa. Como la arteria queda con esa memoria, la misma arteria queda, o sea, la arteria tiene, pues la tienes ahí desde que naciste, entonces tienen cierta memoria, o sea, se quedan de la forma en como están. Aunque las muevas, regresan a su lugar. Entonces, esa arteria con esa memoria hace que esté fijo el teflón. Cuando no hay una arteria con una adecuada compresión, sí es un problema, porque ahí puede quedar muy libre el teflón y se mueve, se cae. Sí.
¿De la qué? Ah, neuroectomía. Ah, sí, ya no lo mencioné. Sí, esa es la última de las. Bueno, bueno, el manejo, ya vimos el manejo médico farmacológico, que es carbamazepina ideal. El manejo quirúrgico, el ideal es la descompresión microvascular, porque es el único manejo que no lastima al nervio, pero puede fallar. Hasta 20% de los casos a largo plazo, o 30%, puede llegar a fallar. Entonces, ¿qué hacemos cuando falla? Empezamos ya con manejos destructivos del nervio. Antes de llegar a una neuroectomía, que sería el último de los manejos, tenemos otros procedimientos. Por ejemplo, hacemos una punción aquí al lado de la boca, metemos una jeringa, una aguja, la aguja la llevamos hasta la fosa media y entramos al ganglio de Gasser, que es el ganglio donde llega el trigémino. En ese ganglio ponemos ya sea radiofrecuencia, es una opción que es la más moderna, la más actual. Otra es que pongamos alcohol o glicerol, esa ya prácticamente no lo utilizamos, pero se usaba antes mucho. Y la otra es poner un balón, inflas un balón, como una sonda, un globo que lastima el nervio y luego lo desinfla. Esas son esas son 3 opciones con ese mismo método. Ahora, otra opción es dar radiocirugía. Con radiación en la zona de entrada, lastimar al nervio. Con eso disminuye el dolor, pero a largo plazo ha tenido malos resultados. Por eso cada vez se ha propuesto menos, al que al principio tuvo un boom. Y la última opción, ya lo último de lo último, es si el dolor es insoportable y es insufrible, pues sí, la última opción sería una neurectomía, que es cortar el nervio. Antes de una neuroectomía preferimos hacer algo que se llama neuropraxia, que el nervio, con una pinza literal, lo aplastamos y le hacemos varias compresiones al nervio y esas compresiones también ha habido mejoría. Un nuevo tratamiento que está, bueno, que todavía no está aprobado, pero que seguramente para allá va, es los estimuladores para el dolor. Seguramente ya se están usando a nivel de columna y seguramente a nivel de trigémino va a ser una opción a futuro. El problema es el costo, un estimulador es sumamente caro, cuestan entre 600, 800 mil pesos el estimulador, entonces eso hace que su aplicación, no sé si va a llegarse a aprobar como un buen tratamiento, pero para allá va seguramente el futuro de la neurona. Ajá. Sí, sí. Sí podrías, pero es muy difícil identificar, aunque sí tiene una proyección anatómica, es muy difícil identificar cuál es B1, cuál es B2 y cuál es B3 a nivel de la entrada del nervio. Sabemos que tienen esa orientación, tanto lateral a medial como superior e inferior, y entonces podrías tratar de dirigir el corte, pero no sería sencillo que supieras que estás preservando al 100% B1, al menos que eso lo hicieras ya a nivel de fosa media y ahí cortaras nada más B2 o B3. Es raro, yo nunca ni he visto ni he tenido un paciente que le han hecho una neuroectomía para neuralgia del trigémino. O sea, siempre se pueden controlar con otros tratamientos, aunque ya sean destructivos. ¿Se puede hacer la descompresión y aparte después de la seguir con, por ejemplo, carbamazepina? Sí, se puede. Se sigue, de hecho, y luego la vamos bajando. Y a veces lo que sucede es que sí les sirve, pero necesitan dosis mucho menores a veces. Antes tomaban 800 miligramos al día y ahora toman 200. O a veces ya no lo suspenden. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Me ven bien? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver cefaleas. ¿Me apagas de cañón? Las cefaleas nos sirve mucho el tema. Les puse neuralgia al trigémino de mi caso porque nos ayuda mucho a darle todavía un mejor enfoque a cefaleas. Las cefaleas en general se dividen, o la clasificación internacional de las cefaleas las divide en cefaleas primarias, cefaleas secundarias y otros dolores faciales. Y dentro de los otros dolores faciales está la neuralgia trigémina, la neuralgia glosofaríngeo, la neuralgia de Arnold, las neuralgias. Ahora, de las cefaleas primarias, ustedes ya conocen algunas. Por ejemplo, conocen perfectamente bien la cefalea tipo la migraña. Conocen la tensional, las trigémino-autonómicas tal vez no las conozcan, pero hoy las van a conocer. Y tenemos, aparte de esas 3 que son las principales, otras cefaleas, que tal vez algunos hayan escuchado, como una cefalea anular, cefalea hípnica, cefalea asociada a esfuerzos, cefaleas por actividad sexual, etc. Son más raras las cefaleas. Pero todas esas son primarias. Cuando yo digo primarias, estoy diciendo que son cefaleas que no tienen una causa
estructural que explique la cefalea. Claro que hay una causa que no la entendamos todavía muy bien y que la fisiopatología todavía resbalemos en todas las cefaleas primarias, esa es otra cosa. En eso estamos. Pero en eso está la ciencia y los que se dedican a esa investigación, pero no hay una causa estructural, o sea, no hay algo que yo explique, como por ejemplo tener un tumor y pues no de la cabeza, eso sería una causa estructural. Y entonces vienen las cosas para todas secundarias y les puse un Snoopy. ¿Por qué les puse un Snoopy? El Snoopy es para ejemplificar la mnemotecnia para aprenderse todas las banderas rojas o todas las red flags que utilizamos para sospechar en una cefalea secundaria. Que una cefalea secundaria es entonces una cefalea que tiene una causa estructural. La primera es la S de systemic y se refiere a manifestaciones sistémicas como rash, fiebre, pérdida de peso. Si eso se asocia a cualquier tipo de cefalea, no importa la semiología, pero si eso se asocia a la cefalea, hay que estudiarlo. Es secundaria. 2, neurological. La N es de neurological. O sea, de síntomas neurológicos. Lo que siempre les digo como déficit focal neurológico, que focalice. ¿Cómo que focalice? Bueno, que pierda, por ejemplo, tiene cefalea y no puedo mover la pierna y el brazo derecho. Sé que si no puedo mover la pierna y el brazo derecho, tengo hiperreflexia, Babinski derecho y cefalea, tengo afectada o focalizada la vía piramidal. Eso más la cefalea no me gusta. No lo puedo dejar así nada más. 3, el onset. Onset significa inicio. Un inicio de la cefalea más de 50 años no me gusta. O sea, un paciente, yo nunca he tenido cefalea, ya tiene 54 años y empieza con una cefalea nueva, aunque parezca un tipo migraña, por ejemplo, no me gusta y hay que estudiarlo. ¿Ok? La otra O de Snoopy es de others. Yo cambié un poco esta mnemotecnia porque la van a encontrar un poco diferente en algunos libros, pero la adapté a planes. Entonces, el others se refiere a que tengan, y siempre les digo estas dos cosas, HIV y cáncer. Cuando alguien tiene HIV y cáncer y tiene una cefalea nueva, no me preocupo. No nada más le doy un paracetamol y ya se te va a quitar. ¿Por qué me preocupo? Porque puede haber muchas manifestaciones de ambos. Por ejemplo, cáncer de mama. Ya le dieron cirugía, radioterapia, quimioterapia, lleva 10 años en remisión y de repente empieza con cefalea. Me preocupo porque lo primero que yo pienso es metástasis, ¿no? De igual forma, en HIV, como están inmunodeprimidos y se asocia a cefalea, empiezo a pensar en muchísimas infecciones del sistema nervioso central que pueden estar asociadas a la fiebre. Entonces, por eso es muy importante esas dos de others. Luego, en la P es por tres cosas. Por pattern, el patrón de la cefalea, positional y por progressive. ¿Y a qué me refiero con eso? El patrón. Alguien que tiene migraña generalmente empieza desde la adolescencia. Y su dolor de cabeza es muy recurrente y es muy similar. Varía un poco, pero lo ubica muy bien. Dice, tengo migraña. Ahorita me dio migraña ayer, me dio migraña en 2 meses. Lo ubica. Pero si de repente llega a los 38 años, empezó a los 15, llega a los 38 y le cambia totalmente el patrón y me dice, ¿qué doctor? Es que ahora ya no me da igual, ya no me da dolor de cabeza de un lado, con náusea, vómito, fotofobia, fonofobia. Ahora lo que me está pasando es que me da dolor de cabeza en la parte posterior, muy intenso, es ardoroso, como quemante, nada más de un lado y siento una descarga eléctrica. Eso es un cambio en el patrón. Entonces, un cambio en el patrón hay que estudiarlo, vamos para la secundaria. Lo otro es que sea posicional. ¿Se acuerdan del síndrome de Bruns? ¿No? El síndrome de Bruns que es cefalea, náusea, vómito y test de hipertensión intracranial asociada a movimientos de la cabeza por una lesión intraventricular. Esa sería una, hay que estudiarlo. Otra, muy común, es las pacientes que que fueron sometidas a cesárea y les hacen un bloqueo y accidentalmente funcionan las meninges, los anestesiólogos, sale líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué les pasa a estos pacientes? Cada vez que se paran, les duele muchísimo la cabeza y se tienen que acostar y ya se les quita el dolor y empiezan a probar, se sientan, y otra vez se acuestan, así están, ¿no? Eso es muy característico de una cefalea postpunción o cefalea por hipotensión intracraneal, por hipotensión, o sea, porque se baja la presión dentro del cráneo. Esa es una cefalea pues, secundaria, ¿no? Hay otras causas de hipotensión intracraneal que no os voy a tocar, que son mucho más raras, que también pueden dar esta cefalea posicional. Pero hay que estudiar por eso. Y progresiva, que el dolor de cabeza vaya increciendo por varias semanas hasta ser demasiado intenso y después generalmente ya empiezan con déficit neurológico asociado y esto es muy común en tumores. Y
La I de Snoopy, como I no tiene para nada, dije, bueno, digo, I. Que nos preocupa, esfuerzos, nocturna y thunderclap. Esas cefaleas no nos gustan. O sea, si alguien tiene cefalea de esfuerzos, hay que estudiar qué está pasando. Si alguien tiene thunderclap, hay que estudiar qué está pasando. Entonces digo que es thunderclap. Y si alguien tiene cefalea nocturna, también hay que estudiar qué está pasando. Ahora, ahorita desarrollo un poquito más las últimas tres con lo siguiente. Ya tengo algo de estos. Entonces, ¿qué hago? Le voy a poner una resonancia magnética, sí o sí. O una tomografía de cráneo. Yo personalmente prefiero mucho más una resonancia magnética, nos da mucho más información, pero habrá quien te diga que es correcto una tomografía, pues si tú haces un estudio de imagen. Y les puse aquí VH química de coletos séricos, velocidad de segmentación globular y proteína C reactiva. Y les puse eso porque sí vale la pena hacer estudios generales, ¿no? Por ejemplo, si sospechan otras alteraciones como hipotiroidismo, pedir un perfil tiroideo, o otras, hay que pedir laboratorios generales en general para abordar estas cefaleas secundarias, pero lo más importante es el estudio de imagen. Pues les puse esto de BCG y proteína C reactiva para explicarles una cefalea reumatológica que te puedo decir por qué les voy a explicar esa cefalea, porque aparte las preguntan siempre, sí o sí, aunque es muy rara en México, nunca la van a ver ustedes en México, pero es una cefalea muy común en otros países y les gustan mucho preguntárselas en los exámenes, sobre todo en el de la NAHUAC al final, van a preguntar las arteritis del temporal. Bueno, cefalea tumoral es una cefalea que es progresiva, de intensidad que llega a ser severa cuando ya llegan a la última fase, generalmente un déficit neurológico asociado, nada más que hay que interrogarlo muy bien, explorarlo muy bien, y al final, algo muy importante que la define también es que son cefaleas matutinas, en la madrugada. Pues vean cómo tiene varios red flags la tumoral, progresiva y aparte es en la madrugada. Porque esto pasa por dos teorías. Una es el aumento de la producción de líquido falopio de forma nocturna, que se genera un poco de aumento en la presión intracraneal. Y la otra es la posición. ¿Se acuerdan del trauma? ¿Qué hacíamos para bajar la presión en trauma? Elevar la cabeza. Cuando alguien está dormido, está en supino total. Entonces, esa es otra teoría que aumenta un poco más la presión intracraneal durante la noche por esas dos situaciones y eso genera mayor dolor en la madrugada de los pacientes. Y se paran y mejora un poco porque baja un poco la presión con solo la elevación de la cabeza. Esa es la teoría. Dos, cefalea reumatológica. La reumatológica, la principal, hay varias, pero la que más me interesa es que aprendan la artritis del temporal. La artritis del temporal, imaginen al paciente que les narra un dolor muy intenso y le dice, doctor, aquí, vea cómo se me salta una arteria y se les salta. Ustedes se tocan adelante de su oreja, tóquense ahí tiene un pulso. Ese pulso que se siente ahí se llama arteria temporal superficial. Esa es la arteria que se inflama y literal se les marca en todo el trayecto del frontal y del temporal, pero se ve mejor en el frontal. Y les dicen, me toco, doctor, y me duele muchísimo. Doctor, Sí, ¿quién me habló? María, en el Zoom. María. ¿Esta es la que se conoce como arteritis de Takayasu? No. Ok, o sea, pero igual es muy similar, ¿no? O sea, que cuando se tocan la cara o sea, las manifestaciones no pueden ser similares. No. Ok. Bueno. Después tenemos, bueno, según yo no, pero te lo investigo bien si quieres, pero según yo no. No, porque aparte se tiene claudicación y no. Creo que no, pero te lo investigo si quieres. O tú investígamelo Gracias, mejor. doctor. Tú investígamelo y dime, sí, doctor, se parece muchísimo a la artritis de Takayasu. Ok, ok. La otra cosa que tienen estos pacientes es que tienen claudicación, es muy común que se claudique la mandíbula, que se descaiga la mandíbula, o lo más común es que tengan disminución de la agudeza visual súbita, amaurosis súbita o disminución súbita. ¿Por qué? Porque baja el flujo sanguíneo de la arteria oftálmica hacia el ojo y eso genera que no vean en ese ojo. Entonces, eso es muy característico de esta cefalea, que pierdan la visión de un ojo. A diferencia de la migraña, cuando tengan a tener auras con escotomas sectoriales, habitualmente son escotomas en ambos ojos, no solamente en un ojo. Aquí es toda la pérdida de visión en un solo ojo. Esto es como es una cefalea reumatológica, hay que hacer estudios como BCG y PCR que van a estar elevados, se asocia mucho a polimialgia reumática y ojo, no hay artritis temporal en pacientes menores de 50 años, entonces la edad es muy importante, son pacientes ya adultos mayores y el tratamiento es con esteroides, primero con bolos de metil, si es muy severa, sobre todo si hay afectación visual, y después con prednisona por vía oral. Eso es en cuanto a la arteritis del temporal, ¿de acuerdo?
Es fácil identificarla porque siento que ninguna otra cefalea se le parece. Entonces es sencilla esa cefalea identificarla y saber qué pedir. Ajá. Doctor, ¿estas cefaleas las pueden presentar cualquier paciente o eso tiene que tener de algo normal? No, la puede presentar. A ver, esa es la artritis temporal, que es una enfermedad reumatológica. Hay otras cefaleas que se asocian también a enfermedades reumatológicas, pero no necesariamente tienen este patrón. O sea, no hacen por ejemplo, este dolor intenso en esta zona frontemporal al lado de la arteria temporal, no. Son dolores claramente sí hemicranealos, pero no hacen ese dolor de esa forma. Y lo que los caracteriza es sobre todo otras manifestaciones. Los pacientes reumatológicos tienen manifestaciones articulares y cutáneas muy características y eso más la cefalea. ¿No? Es independiente. Y finalmente, ya que vimos esa, sigue la vascular, y la vascular es donde voy a tocar la cefalea tipo Thunderclap. ¿Qué es cefalea tipo Thunderclap? ¿Cómo te llamas? Pilar, cuéntanos. ¿Cómo? Thunderclap. Tampoco sabes. A ver, ¿quién está aquí primero? Sí, bien. ¿Qué dijiste? Cefalea muy fuerte. Es una cefalea de intensidad severa, de inicio súbito, que en menos de un minuto llega a 10 de 10. Así se define Thunderclap. ¿Ok? O sea, es una cefalea en estallido, en traducción. Los pacientes refieren el peor dolor de su vida, así, literal. Eso es lo que dicen. Todos dicen lo mismo. Es el peor dolor que he tenido en mi vida. Y no, es más, piden ir al hospital. Les dice, algo está pasando, va a morir, algo está pasando. La cefalea Thunderclap nos orienta a pensar en una enfermedad que es, a ver, aquí está Miros. ¿En qué nos orienta a pensar, Miros? Uy, no sé. A ver, te va a ayudar Lorenza, que está al lado de ti. Bueno, al lado de ti. Ay, yo tampoco sé, doctor. ¿Tampoco sabes? A ver, María. No, doctor, tampoco. Madre mía. Bueno, a ver. Exacto. Cada vez que alguien tenga una cefalea tipo Thunderclap, lo primero que tiene que venir a su mente, el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea y lo más común es una ruptura neurismática. Se rompió un aneurisma cerebral y tiene una hemorragia subaracnoidea secundaria a una ruptura de aneurisma cerebral. ¿Hay otras causas? Sí. ¿Hay otras hemorragias? Por supuesto. ¿Y hay otras lesiones vasculares? También. Pero lo más común es que sea una hemorragia subaracnoidea asociada a una ruptura aneurismática. Entonces, cefalea Thunderclap, sí o sí al hospital. Si ustedes llegan ahorita con su hermano y su hermano les refiere a una cefalea tipo Thunderclap, lo primero que te van a decir es, tómate un paracetamol. No, se lo van a subir al coche y lo llevan a urgencias, ¿de acuerdo? Porque lo primero que tienen que pensar es una ruptura neurismática, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que es de las enfermedades más catastróficas que tiene las neurociencias, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto. ¿Cuál me falta? Por acá. La cefalea por hipotensión, que ya la vimos, la característica es justamente la posición. Es una cefalea 100% posicional. Se levantan, les duele muchísimo la cabeza, se acuestan, mejoran. Y la última es la cefalea de etiología infecciosa, que esa es también muy fácil. Paciente que tiene antecedente de fiebre, que llega con signos meningios y aparte tiene una cefalea, es una cefalea infecciosa, hasta no demostrar lo contrario, y ya quiero tener líquido cefalorraquídeo para ver de qué está infectado el paciente. Y mi imagen, claro. ¿De acuerdo? ¿Dudas de las cefaleas secundarias? ¿Seguros? No, es que no hay cefalea. Ya entendí. Hay una cefalea primaria que se llama cefalea hípnica. Es una cefalea nocturna, primaria. No tiene ninguna lesión el paciente. Sin embargo, una característica de la cefalea tumoral es que sea no tanto toda la noche, sino durante la madrugada, ¿no? Al despertar. Pero no es lo mismo cefalea hípnica a cefalea tumoral. Son dos cefaleas diferentes. ¿Sí? Es primaria. Esa. A ver, no, a ver, ya te entendí. Para que no se me confundan, hay cefaleas primarias y cefaleas secundarias que pueden tener las mismas características clínicas. Por ejemplo, puede haber un paciente que tiene cefalea de esfuerzos primaria y no tiene causa estructural, y puede haber un paciente que tiene un meningioma, por ejemplo, muy grande con edema cerebral, que tiene una cefalea de esfuerzos, y es una cefalea de esfuerzos secundaria. Puede haber cefalea Thunderclap primaria y no tener una hemorragia subaracnoidea ni un aneurisma, y puede haber una cefalea de esfuerzo de Thunderclap que es por una hemorragia subaracnoidea, que es la secundaria. ¿Sí me entienden ahí cómo funciona? Solo que hay algunas cefaleas que son más, que pensamos más en secundarias, como la Thunderclap, como la de esfuerzos, esas pensamos más en secundarias. Sí.
pero sí hay también esos mismos, pero primarios. Muy bien. ¿Quién escribe bonito? ¿Tú? ¿Bien? ¿Pero bien, bien? Más o menos bien. Bien. Vamos primero a las cefaleas. Ahora sí, vamos de regreso a las cefaleas primarias, ¿de acuerdo? Ya vimos cefaleas secundarias, vimos un poquito de la neuralgia del trigémino, pero vamos a ver si llego a regresar en la clase hasta neuralgias, ojalá que sí. Y ahora vamos a ver cefaleas primarias. Las cefaleas primarias, lo primero que hay que definir es, en cuanto a tiempo, le decimos que una cefalea se vuelve crónica cuando dura más de 15 días por más de 3 meses. Más de 15, ahí está, arriba, ya no lo tengo que apuntar. Más de 15 días por más de 3 meses. Nos vamos a ayudar a apuntar todas las cosas que tiene. La primera, migraña es más, la primera que vamos a ver de todas es migraña. ¿Migraña es más en hombres o mujeres? Mujeres, muy bien. La migraña le da más a las mujeres. 2, la localización de la migraña. ¿Dónde se localiza la migraña? ¿Hemicránea bilateral o unilateral? Entonces, bueno, es unilateral. Ahora, y aparte, unilateral y hemicraneal. ¿Qué sigue? Tipo. ¿Qué tipo de dolor da la migraña? Pulsátil. Pulsátil o punzante, cualquiera de los dos. Pulsátil. ¿Qué quiere decir? Que el dolor es, sienten como si estuviera pulsándoles algo en la cabeza de un lado. 3, la intensidad del dolor. No, puede ser moderada, pero habitualmente decimos que es de moderada a severa. Cuando hay un estatus migrañoso, generalmente es severo. ¿De acuerdo? Muy bien. La duración. ¿Cómo te llamas? Steven, duración. Habitualmente decimos que de 4 a 72 horas. Y tenemos 4 fases de la migraña, sobre todo de la migraña con aura. Hay migraña con aura y migraña sin aura. Los dos tienen el mismo tipo de dolor que ya vimos, esa localización, ese tipo de intensidad, pero hay 4 fases de la migraña con aura. Una fase que le llamamos fase premonitoria, en el paciente tiene algunos síntomas vegetativos y generalmente él dice, cada vez que tengo este vacío abdominal o esta sensación como de vacío, no sé, a veces hay muchos síntomas diferentes de cada paciente, pero ellos perciben algunos síntomas como que va a iniciar la migraña. Es la fase premonitoria. Se sienten un poco mal, un poco más cansados. Después viene la fase de aura. El aura puede ser una aura positiva o una aura negativa. Aura positiva, por ejemplo, la más común son las auras visuales, aunque puede ser en cualquier hemisferio, o cualquier lóbulo, pero las auras visuales que son del occipital, lo más común es las positivas, que sean las fotopsias, y las negativas, un escotoma. ¿Por qué positivas? Hay un estímulo, fotopsias, negativas, no veo escotoma. Escotoma es un punto ciego en todo nuestro campo visual. Nos refieren, no, siento que no, si alguien ha tenido migraña con un escotoma, ¿alguien tiene migraña aquí? ¿Tienen aura o no tienen aura? ¿Sí con aura? ¿Y qué te pasa? Pero yo tengo Fotopsias. ¿Tú? De los lados, ok. Habitualmente esa visión borrosa, por ejemplo, él tiene una aura positiva y ella tiene una aura negativa, ¿no? Justamente. Eso es lo más común. Hay otras auras que son más complejas. Por ejemplo, hay pacientes que inician con alteraciones sensitivas en los brazos, se duerme la mano. Hay migrañas, por ejemplo, que ya se clasifican diferente, como las hemiplégicas o las que hacen afasia. No pueden hablar o no pueden mover los brazos y la pierna. Después de esta fase de aura, viene una fase, la tercera fase, que es la cefalea, que es la que vimos. Es la que dura 4 a 72 horas y es de esas características. Y la cuarta fase es la posdrómica. El paciente queda cansado, un poco de dolor todavía residual, pero ya menos intenso, como más lento. Esa fase posdrómica también a veces llega a ser severa, pero generalmente es mucho más leve que la migraña, o sea que la cefalea ya de la fase de la cefalea de la migraña. Ahora, ¿qué se asocia a la migraña? Que es muy importante, se asocia a náusea y vómito y fotofobia y fonofobia. ¿La cefalea tensional puede dar eso? Sí puede, pero es más característico de la migraña. Hay migrañas sin náusea, vómito y sin fotofobia, fonofobia, también puede pasar, pero es más característico que sí lo tenga. No todos los ataques de migraña llegan a todo, pero generalmente cuando llegan una migraña muy intensa, un estatus migrañoso, les da todo, les da la cefalea con la náusea, el vómito, fotofobia y fonofobia. Y los pacientes nos dicen,
Cuando me da mucho dolor de cabeza, doctor, voy y me encierro en mi cuarto, apago la música, les digo a todos que nadie me hable, me duermo y con eso baja mi dolor. Entonces, eso les está describiendo el paciente, fotofobia, fonofobia, bueno, y vomito y ya me voy a dormir. Les está describiendo en eso todos estos asociados. ¿Qué desencadena la migraña? ¿Qué te desencadena la migraña? Sí. ¿Qué tan común es que no tenga fotofobia y fonofobia? O sea, es que no necesitas de la fotofobia y fonofobia para hacer diagnóstico de migraña. Entonces, no te sé responder el porcentaje exacto ahorita, te lo voy a buscar si quieres, pero no lo tienes que tener para tener migraña. Bueno, ¿qué desencadenantes? Un desencadenante, estrés, por ejemplo. Ejercicio es más raro, pero sí, también puede ser. Otro desencadenante muy común es menstruación. Otro muy común es alimentos, ¿como cuáles? Chocolate, sí. Otro, café. Café no siempre, pero hay algunos sí. Ok. ¿Vino? Vino, ese sí. O sea, más que café, más bien chocolate, vino y quesos, sobre todo quesos de muchos años, ¿no? El cigarro, hay pacientes con el cigarro. De hecho, cada paciente tiene algunas cosas que ha identificado ambientales que a veces le desencadenan la migraña y las evita y con eso baja, ¿no? Hay cosas rarísimas como, doctor, yo cada vez que el enebro me genera migraña, ¿no? Bueno, no sé por qué el enebro, pero a ese paciente el enebro le genera migraña, ¿no? Cada quien va encontrando las diferentes características que desencadenan su migraña. Ahora, la fisiopatología de la migraña es compleja y son teorías, solamente teorías, y seguramente van a cambiar en el futuro. La teoría inicial, que es la antigua teoría, ¿se acuerdan? Seguramente se las enseñaron, es la teoría de los vasos sanguíneos, en donde había una vasodilatación severa y eso generaba una irritación también del vaso nervorum y eso generaba una percepción del dolor por esta dilatación tan severa de los vasos. Así es como explicaban también que esa dilatación severa aumentaba el flujo en ciertas zonas del cerebro y eso explicaba las auras. Y así es como esa teoría se fue formulando. Actualmente tenemos una teoría diferente, que es una teoría que más o menos la traducción sería como una supresión cortical diseminada, en donde viene una supresión, una despolarización de las neuronas que va de caudal a rostral, del occipital hacia el frontal, y de ahí la explicación de que es más común las fotopsias, o sea, los síntomas visuales, que los síntomas en otros lóbulos. Son teorías. ¿Son ciertas estas teorías? No lo sabemos. La última teoría, o donde va enfocada la investigación actual, es justamente ya en neurotransmisores y en algunos péptidos. Actualmente el péptido que se está estudiando es, ¿qué péptido? ¿Alguien sabe? El péptido derivado de la... Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe en el Zoom qué es el péptido derivado de la calcitonina? ¿No? ¿Nada? La calcitonina está relacionada con las vías del dolor, ¿no, doctor? Sí, exacto. Entonces, lo que han hecho es justamente, están investigando nuevas vías del dolor. Uno de estos que salió fue este péptido derivado de calcitonina y se hicieron entonces anticuerpos en contra de estos péptidos y es el nuevo medicamento que todos vamos a ver que se llama Edenumab. Es un anticuerpo justamente contra este péptido para bloquear esa vía del dolor. Se han también investigado vías del dolor como sustancia P, está en la espalda, perdón, como sustancia P y otras sustancias, ¿de acuerdo? Pero todavía no tenemos, de hecho, algunos antidepresivos como los tricíclicos, pues la teoría justamente es que en esta regulación de estos neurotransmisores también participan vías del dolor y por eso mejoran los pacientes. Tratamiento. El tratamiento, pero tiene que haberte ahí todo, ¿eh? ¿Cómo la hacemos? Borra la fisiopatología. Mejor tratamiento. Tratamiento, porque aparte seguro es falsa. En 10 años, ya cuando ustedes se gradúen, ya la migraña ya tiene otra fisiopatología. El tratamiento, hay dos tratamientos en las cefaleas. Tratamientos abortivos y los tratamientos preventivos. O sea, cuando yo tengo el dolor intenso, me duele mucho la cabeza, ¿qué me tomo? Abortivo. Doctor, no me duele hoy la cabeza, pero me duele 15 veces al mes la cabeza, muy intenso. ¿Qué le doy? Preventivo. ¿Sí entienden la diferencia, verdad? O sea, en uno es para prevenir
la recurrencia de dolores y en el otro es para cortar el dolor. Hay una distinción ahí entre abortivo y agudo, o sea, entre abortar la migraña, por ejemplo, y dar el tratamiento ya que tiene la cefalea, pero eso no lo voy a tocar porque básicamente es el mismo tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos abortivos? AINES. Ok, primerito, paracetamol. Lo primero que hay que intentar con un paciente, porque esto empieza en la adolescencia o inclusive desde los niños, ¿no? O 10 años, 9 años. ¿Qué le voy a dar a ese niño que empieza o ese adolescente que empieza con migraña? Pues paracetamol, porque a veces con el puro paracetamol se controla el paciente, entonces no necesito escalar a ningún otro medicamento, porque aparte es el medicamento más seguro que tengo. Su perfil de seguridad es muy bueno. Entonces el medicamento ideal para cualquier tipo de dolor es 1 gramo, fíjense, escúchenme bien, 1 gramo de paracetamol. Y pueden tomar hasta 4 gramos al día. Porque habitualmente en las farmacias les venden 250 miligramos de paracetamol y eso es una vacilada. Entonces hay que comprar paracetamol de 1 gramo. Muy bien. Otro tratamiento es la aspirina, fue utilizada por muchísimos años. Cada vez ya no la usamos. Ya, sí, los neurólogos que ven mucho estas cefaleas ya nunca usan aspirina y no se usa la aspirina por su efecto antiagregante, pero no le quita la efectividad. Hay pacientes que dicen, doctor, yo siempre me tomo mi aspirina, cafeína, combinación y con eso, y claro, porque les funciona, porque la aspirina realmente es un buen analgésico. No nos gusta darlo de forma inicial por el efecto antiagregante. Sí. O sea, el efecto antiagregante funcionaba en la dosis bajar, ya en altas ya funcionaba más como. Es que los dos tienen efecto antiagregante. O sea, Es mayor. le tienes que dar una dosis más alta para que tengas un efecto analgésico. Pero desde que tienes una dosis baja, le das efecto antiagregante. Por eso no nos gusta usar, porque dura 7 días efecto antiagregante. Pero bueno, hay pacientes que lo usan y no pasa nada. Lo pueden usar y si les quita el dolor así, bueno, pues perfecto. También es muy común que usen cafeína, que usen medicamentos que tienen paracetamol más cafeína o ketorolaco más cafeína, etcétera. Y ese medicamento es muy bueno. Hay pacientes, por ejemplo, que les van a decir, cada vez que me tomo una coca, se me quita el dolor. ¿Cómo se le va a quitar el dolor cuando no tiene sentido? No, bueno, sí puede ser porque tiene mucha cafeína, entonces eso hace que le pueda disminuir tal vez un poco el dolor, ¿no? Porque aparte se lo toman la cafeína con su paracetamol, con su Sedalmerc y con, ¿no? Toman todos sus... Pero, doctor, ¿por qué el café es Sí, claro, si el paciente, por eso llega el café no tanto, pero si el desencadenante el café, porque si hay veces que con el café les duele la cabeza. No le vayan a dar cafeína a ese paciente, no le va a servir para nada, ¿no? O sea, al contrario, le va a empeorar a ese paciente, no mala idea darle cafeína. Ahora, ahora sí, esa es nuestra primera línea de tratamiento. Ahora viene la segunda línea abortiva también, pero ya con mucho mayor efectividad, que son los derivados de ergotamina, que actualmente se vende todavía la dihidroergotamina, que es muy efectivo, pero pronto ya no lo van a poder utilizar. La gran ventaja de la dihidroergotamina es que es muy barata, es la gran ventaja, y es muy efectiva. Pero la ergotamina, en la fisiopatología, la teoría era que tenías la dilatación de los vasos y la ergotamina cierra los vasos. Hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué pasa si yo le cierro los vasos a un cardiópata? Exacto, entonces está contraindicado en enfermedad coronaria, no se da en enfermedad coronaria. ¿De acuerdo? Por eso la FDA ya lo prohibió en Estados Unidos y seguramente México lo va a prohibir en unos años, ¿no? Digamos como 10 años de retraso, pero seguramente lo prohibiremos. Y entonces llegaron los nuevos medicamentos, que esos están para quedarse por muchos años, que son los triptanos. Hay muchos triptanos, o sea, hay muchos medicamentos de esta familia. Los más comunes, o los que más utilizamos, es el solmitriptán, sumatriptán y L-triptán. Ahora, el más común, que os diría que más funciona, bueno, no más funciona, sino que es más práctico, es el sumatriptán, porque el sumatriptán tiene todas las presentaciones. Tiene presentación vía intranasal, tiene presentación, tengo un mosco, quiere pegar. Tiene presentación en oblea, el Solmi tiene una oblea también, que se disuelve en la boca, y tiene la pastilla. Esto hace que un paciente, por ejemplo, con migraña, que tiene intolerancia oral, náusea y vómito, pues puede usar el medicamento y le funciona. Los triptanos también hay que tener cuidado, porque también pueden tener problemas con los pacientes cardiópatas, pero tienen menos riesgo que la dihidroergotamina. Es el manejo abortivo. Y el manejo preventivo de la migraña es con medicamentos que disminuyen la frecuencia. ¿Y cómo voy a decir que hay que darle medicamento preventivo que no sea una cefalea crónica?
Ese es un criterio, pero otro, o sea, que no le den más de 15 días, más de 3 meses. Pero otro criterio es, mucho tiene que ver con la relación médico-paciente y entender que hay pacientes que yo no me puede dar 5 veces al mes dolor de cabeza. Yo trabajo muchísimo, estoy todos los días trabajando y me es muy incapacitante. Necesito algo para que me bajen los dolores de cabeza. Y aunque no cumplan el criterio, a ese paciente vale la pena sí darle un manejo preventivo. O habrá otro paciente que tiene 20 dolores de cabeza, pero dice, yo no voy a tomar nada todos los días. Cada vez que me da el dolor, yo me tomo mi triptano y me siento fenomenal. No voy a tomar nada. Entonces, hay que ser muy juiciosos en quién dejarle preventivo y quién no, y saber si el paciente quiere o no un tratamiento preventivo, y explicarle, algo muy importante de las cefaleas primarias es que no se curan, se controlan. Muy importante. O sea, ustedes no pueden decirle a la paciente que llega con 15 años con migraña, la voy a curar, porque no la van a curar. Va a llegar a los 60 años y va a seguir con ataques de migraña. Menos, pero va a tener migraña. Entonces se controlan. Ahora, el tratamiento tiene preventivo, tiene 3 grupos principales y el nuevo que sería el cuarto, los anticuerpos. El primer grupo son los antihipertensivos. ¿Cuáles están? Aquí hay 2, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas. El que más se utiliza en migraña son los beta bloqueadores. Son muy, muy nobles estos medicamentos. Este es un paciente joven, sería el ideal. ¿Como cuál? Propanolol y metoprolol. Son 2 medicamentos ideales para pacientes jóvenes y otras enfermedades, o para pacientes cardiópatas, ¿no? Hay pacientes cardiópatas que necesitan el metoprolol y lo usan en algunas arritmias o inclusive, no son tomados para hipertensión, pero inclusive para hipertensión, y entonces metoprolol es muy buena opción si tiene migraña y cardiopatía o hipertensión. O si es un paciente joven porque tiene muy pocos efectos adversos. El otro son, dentro de los antihipertensivos, otros son los calcio antagonistas. Uno que se utiliza es la flunaricina. Otro la flunaricina es periférico, y otro que es central y periférico, corazón y vasos, es el verapamilo. Que el verapamilo no tiene tan buena respuesta como en otras cefaleas en migraña. En migraña no es tan bueno. Otro grupo son los anticonvulsivantes. Y entonces aquí es muy importante. El paciente tiene epilepsia y migraña, le voy a dar un anticonvulsivante. ¿Cuál le voy a dar? Valproato. Valproato es uno muy bueno. ¿Otro? Topiramato también. Ahorita vamos a hablar de eso. Ajá. Esos 2. Topiramato y valproato son los anticonvulsivantes que más nos funcionan en migraña. Y lo que nos dijo, ¿cómo te acuerdas tu nombre? Natalie nos dijo algo muy interesante. Valproato no tiene efectos adversos. Sí, por ejemplo, ¿a Natalie le darías valproato? ¿Por qué no? Una, porque está en edad fértil y es teratógeno. ¿Por qué más? Podría estar más. Bueno, por lo del embarazo, no quieres que tenga efecto teratógeno, pero ¿qué más? Les cae el cabello y les da sueño. Es un medicamento que sí, para pacientes jóvenes, no, mujeres, pues la migraña era en mujeres jóvenes, valproato, pero a veces es lo que nos queda, a veces no hay otra y ese le damos. Topiramato es muy buena opción, por ejemplo, en pacientes con obesidad. ¿Por qué? Porque baja de peso. Entonces, es un anticonvulsivante con efecto adverso, baja de peso. ¿Pero qué tiene el problema del valproato, el topiramato? Es que el topiramato da nefrolitiasis, por ejemplo. Algo que refieren muchos pacientes con topiramato, que a mí no me gusta ese efecto adverso, es que les da parestesias. Muchas parestesias en los brazos y en las piernas, eso les molesta mucho. Sin embargo, de los anticonvulsivantes es el que más se usa, el que más usan los neurólogos para tratamiento de migraña, ¿no? Les gusta mucho el topiramato. No lo usamos en migraña. Bueno, es uno como tercer línea de migraña. Sí se puede usar, pero no de primera línea. Y luego están los antidepresivos. Entonces aquí, pues bueno, si tiene depresión y migraña, esa es mi elección, un antidepresivo. Ahora, los que sirven son los antidepresivos tricíclicos, que son amitriptilina y nortriptilina. Y la amitriptilina tiene algunos efectos adversos, como sequedad de boca, cansancio, somnolencia, aumento de peso, y eso a veces tampoco les gusta a los pacientes. Pero bueno, esa es una muy buena opción. Verán que amitriptilina es un medicamento que se usa muchísimo en muchísimos dolores, no solamente en migraña. De hecho, en dolores de otro tipo también se usa amitriptilina, ¿no? Nos ayuda mucho en la percepción del dolor, disminuye la percepción del dolor. Y el cuarto grupo, que es el nuevo, es el anticuerpo, el Erenumab. El Erenumab es un anticuerpo contra el péptido de calcitonina, y este anticuerpo es la nueva novedad. Lleva aquí creo que 1 año o 1 año y medio en México, y ya lo empiezan a recetar mucho más y parece tener muy buenos efectos a largo plazo, sobre todo en migrañas de difícil control. Y otro, bueno, esos son los 4 grupos. Otro que
que les dije, la toxina botulínica. Sí, la toxina botulínica también es un tratamiento emergente y se pondrá a prueba en los siguientes años seguramente para ver si realmente tiene una gran función o no en migraña. Ok, siguiente cefalea, tensional. Tensional, cefalea tensional. Localización. Hasta allá, localización. Cefalea tensional. Bifrontal. Ay, préstame. Bueno, aquí me faltaron los ojitos. En la cefalea migraña es una cefalea que es hemicraniana. Y en la cefalea tensional es una cefalea que es una cefalea en banda y es bilateral. Entonces, la cefalea es de tipo opresivo, tiene que lo oprime en la cabeza, es bilateral, de intensidad leve a moderada, la tolera, puede funcionar con ella, y tiene una duración generalmente de menos de 24 horas, dura horas, dura horas, pero es raro que dure más de 24 horas. ¿Puede durar más de 24 horas? Sí, no voy a alejar de aquí, pero no van a escuchársela. ¿Puede durar más de 24 horas? Sí puede durar, pero es raro. Es lo que me amarran aquí en la silla. Y bueno, ¿a qué se asocia? Sobre todo se asocia a contracturas musculares, tienen dolor cervical asociado, a veces alguna somatización también puede ser. A veces los pacientes también tienen algunos trastornos psiquiátricos como pueden ser depresión o ansiedad y a eso se asocia la cefalea tensional. No quiere decir que si tienen cefalea tensional tienen un trastorno psiquiátrico, no, para nada. Por ejemplo, cada vez que les duele la cabeza porque tuvieron -6 en el Kahoot, es una cefalea tensional, pero no por eso están deprimidos. O sí, pero no tanto. ¿Ok? Ahora, ¿qué lo desencadena? Estrés. Estrés es el principal desencadenante, ¿no? ¿Qué lo mejora? El ejercicio. Habitualmente los pacientes cuando hacen un poco de ejercicio dicen, me quitó el dolor. Y tratamiento. El tratamiento esta es la cefalea más fácil, ¿no? Es la cefalea más común, la que la mayoría de los pacientes tienen. ¿Puede ser de repente unilateral? Sí, puede ser, pero lo más común es que sea bilateral. Lo que quiero que se queden es que puede cambiar un poco, pero es lo más común esto que les estoy dando. Inclusive los pacientes con cefalea tensional puede ser ardorosa, puede tener náusea, pueden tener fotofobia, fonofobia, sí puede pasar eso, pero no es lo más característico. ¿Y podría ser pulsátil? Sí, es muy buena pregunta. Es más raro que sea pulsátil, pero sí puede llegar a ser pulsátil. Habitualmente es más o opresivo o ardoroso. Pero bueno, sí podría llegar a ser pulsátil, pero por eso hay que ver todos los demás factores. No es lo más común. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento? El tratamiento es muy, bueno, la fisiopatología tiene que ver con una contractura, una contracción sostenida de los músculos temporales o del fronto occipital, y esto genera ese dolor en banda, ¿no? Es la fisiopatología, que también es una teoría. Y el tratamiento se basa en dos cosas, tratamiento abortivo y tratamiento preventivo. El abortivo tiene que ser sí o sí. Sí, pero paracetamol. Y muy bien, relajantes musculares. Muchos lo asociamos a relajantes musculares. O sea, damos una combinación de paracetamol con algún relajante muscular, ¿no? Como tizanidina o cicobenzaprina, etc. Ahora, el tratamiento preventivo, si una cefalea tensional se vuelve crónica, porque sí pasa, es un dolor de cabeza también que se vuelva crónica, le damos ¿qué tratamiento le darían? De los que ya vimos. ¿Cuál le quedaría a un paciente que está ansioso? Un antidepresivo. Y el tratamiento de elección en tratamiento preventivo de cefalea tensional es la amitriptilina. Ese es el que ha demostrado más beneficio. Hay un nuevo antidepresivo, bueno, no es nuevo, hay otro antidepresivo que se ha probado, está nuevo para la migraña, pues, que es un tetracíclico en vez de tricíclico, que es la mirtazapina, como lo dijeron en la clase pasada, y ciertamente se está utilizando la mirtazapina. Otros antidepresivos más buenos como la venlafaxina. Punto es que están ya probando nuevos antidepresivos porque tiene que ver mucho esa cefalea tensional con trastornos de ansiedad, con depresión, etc. Entonces, por eso se cruzan esos tratamientos. Tercer cefalea trigémino autonómica, que es la negra de acá. La cefalea trigémino autonómica, vamos a acá. La cefalea trigémino autonómica es una cefalea que la localización es ¿en dónde? No es la neuralgia del trigémino, ¿eh? Ojo, qué bueno que dijiste 3 ramas. ¿Quién dijo 3 ramas? No es neuralgia del trigémino, cefaleas trigémino autonómicas.
Acuérdense que el trigémino inerva tanto la cara, pero también inerva todo el cráneo, inerva el piso anterior, medio, posterior y las meninges, ¿no? Entonces, por eso, y los vasos sanguíneos del cráneo también los inerva el trigémino. Entonces, por eso se llaman trigémino autonómicas, pero no es que sea una neuralgia del trigémino. Esa es otra cosa. No, puede ser cualquiera, ¿no? El punto es que generalmente las trigémino autonómicas son periorbitarias. Están aquí, les duele aquí. Dos, Doctor, o sea que, dime. es como la que es en racimos. No. Exacto. Ahorita vamos a hablar de eso. Es esta. Bueno, una de las trigémino autonómicas es cefalea en racimos. Muy bien. Sí. El Ok. tipo de dolor, dime. ¿Se puede tener como una mezcla de todas? Se puede tener una mezcla, no de todas, pero habitual, sí puedes tener dos tipos de, o sea, puede tener un paciente migrañoso, de repente puede tener tensional, ¿no? Sí. U otras. El tipo de dolor es un dolor que describen, siento que me están acuchillando detrás del ojo. Entonces lo decimos como transfictivo, ¿no? Para no poner dolor tipo acuchillamiento, mejor le ponemos transfictivo. Y la intensidad, esta es severa. No es moderada, esta es severa, les duele intenso. Y entonces después de la intensidad viene la duración, y la duración es importante porque con la duración vamos a definir 3 cefaleas. El primer tipo, a ver si ya se te digo aquí para aquí. Vamos a ver cómo ponerlo. Aquí, el primer tipo de cefalea es ZUM o ZUNA, que son 2 tipos de cefalea, pero que se parecen mucho. Te digo que es diferente. Otro se llama hemicrania, que es paroxística y continua. Y otro se llama cefalea de racimos, que esta en inglés la van a conocer como orto. Es lo mismo. Gracias. Entonces, gracias, ¿eh? Qué bueno que me estás ayudando a apuntar aquí todo para después tomar una foto al pizarrón. Punto extra por pizarrón. Entonces, la cefalea, este tipo de trigémino autonómica todas se parecen mucho a la que ya dijimos, son de este tipo, pero tienen algunos detalles que las diferencian, pero a veces no es tan fácil encontrar esos detalles. Primero, la duración de ZUM y ZUNA es una duración de segundos, pero son ataques recurrentes, de más de 50 ataques al día. O sea, el paciente dice, doctor, todo el día siento que o sea, si me dice que los cuente, pueden ser 50, 100, 200 ataques al día de un dolor tipo neuralgia del trigémino, periorbitario, y la diferencia es que ZUM significa Short Term Unilateral Neuralgiform, asociado a conjunctival, que es la C, injection, and tearing, que es la T. O sea, es, en español, dolor neuralgiforme de corta duración asociado a inyección conjuntival y lagrimeo. Eso es ZUM. Y ZUNA es lo mismo, pero en vez de inyección conjuntival y lagrimeo, a fenómenos autonómicos. La A es de autonómicos. Entonces, por ejemplo, mientras que el ZUM tiene el dolor intenso con lagrimeo y el ojo rojo, el ZUNA tiene el dolor intenso con un síndrome de Horner, por ejemplo, con ptosis, miosis y anhidrosis, por ejemplo. Entonces, ese pequeño detalle depende, pero el dolor es muy similar, ¿no? Ahora, dura segundos, muy corto. Luego, la hemicrania paroxística, la diferencia es que en vez de ser un dolor ya más periorbitario, es un dolor más hemicraneal. Pero también se asocia a los fenómenos de inyección conjuntival, lagrimeo o fenómenos autonómicos. Pero el dolor no es solamente aquí, es en todo el cráneo. Es lo que hace más la diferencia y generalmente dura de más segundos y más minutos. Dura minutos este dolor de cabeza. Y cuando es muy frecuente y dura por mucho tiempo, hay una forma de definir que sea de paroxística a continua. O sea, que puede ser que le dé nada más unos episodios o puede ser que le esté dando esta cefalea de forma continua. ¿De acuerdo? Que también hay un criterio para definir, pero no vamos a tocar ya eso. Y finalmente está la cefalea clásica de las trigémino autonómicas, que se llama cefalea de Horton o cefalea en racimos, que es la que seguramente han escuchado. Esta cefalea es muy similar, si es periorbitaria, como el ZUM, tiene inyección conjuntival, tiene lagrimeo también, puede tener fenómenos autonómicos como ptosis, miosis o anhidrosis, pero la diferencia entre las otras es que dura entre minutos a horas y lo más importante es que es estacional. O sea que
Por ejemplo, dicen los pacientes, cada vez que es el cumpleaños de mi novia, me da la cefalea en racimos. No es la novia, es que realmente les da cada año. Y se repite, y doctor, no sé por qué, en junio, siempre en junio, me da dolor de cabeza. ¿Cómo que si siempre? Y me da igual. Me duele aquí, me empieza a llorar el ojo, me lagrimea, y me da unos dolores, los peores dolores de mi vida. Y luego pasan 3, 4 semanas o 2 semanas, se me quita y ya, todo el año bien. Eso es muy característico de la cefalea en racimos. Aunque la cefalea en racimos también se puede volver crónica y empezar a dar frecuentemente, ¿no? Ahora, tenemos la duración y después vamos al tratamiento. El tratamiento también es diferente para cada uno de ellos. En cuanto a lo abortivo, para Sumtizuna lo más efectivo es lidocaína. Llega un paciente de urgencias, te ponen lidocaína y B, va a funcionar. Otra opción, para que no en urgencias, en un consultorio o en la casa, es poner lidocaína del lado donde tiene el dolor, la nariz, no en el ojo, intranasal, se pone la lidocaína intranasal y les quita también mucho el dolor, aunque el descrito en los artículos es realmente el lidocaína y B. El abortivo para hemicrania, que este es diagnóstico, la indometacina. Si responde a indometacina, quiere decir que es muy probable que se tenga el diagnóstico de hemicrania paroxística. Y el abortivo para la cefalea en racimos es, pregunta de examen que les encanta, el oxígeno. Llega el paciente a urgencias con la cefalea en racimo, le ponen oxígeno y como magos, doctor, ¿qué me hizo? Pues le puse oxígeno y se quita el dolor. ¿Cuál quedamos para el cráneo? Para hemicrania y indometacina. Otro tratamiento abortivo ya de los 3 en general, los triptanos. Se están utilizando como abortivo en cualquiera de estos 3. Y otro tratamiento, bueno, y los preventivos. Los preventivos para Sumtizuna, un buen tratamiento es la lamotrigina, otro antipiléptico. ¿Sabe por qué el oxígeno sirve? Se tienen teorías que tienen que tener que ver con vasoconstricción y vasodilatación, pero no con certeza. No te diría que eso es... Hay cosas en fisiopatología que sí decimos, es esto, pero aquí estamos un poco Con evidencia. con evidencia más bien de que con esos tratamientos mejoraron, pero no sabemos exactamente cuál es la causa fisiopatológica de la mejora. O sea, cuál es la razón la que explique que mejoró. En preventivo Zoom, la motrigina. La hemicrania paroxística, justo les dije al otro grupo que si me investigan cuál es el preventivo, les doy un punto extra. Después, ahorita no lo investiguen, me lo mandan. Pero generalmente les dan indometacina de forma crónica a estos pacientes, a los pacientes con hemicrania. Los ponen muy bien a indometacina. Y el preventivo de Horton, el verapamilo. El verapamilo es el tratamiento de elección preventivo. Se ha probado también otros medicamentos como anticonvulsivantes y también como la migraña. De hecho, se parece mucho a los preventivos de la migraña, pero el que más funciona es el verapamilo. Ahora, ojo, en la parte abortiva muchas veces en algunos medicamentos, algunos neurólogos usan esteroide en la parte abortiva de la cefalea en racimos. No tiene alguna evidencia, pero es un poco controversial. Pero ciertamente algunos pacientes tienen buena respuesta a esteroide. Y esos son todas las 3 cefaleas primarias principales. Hay otras cefaleas primarias. Gracias. Hay otras cefaleas primarias. Tenemos, están las otras. Cefalea numular. ¿Qué diablos es eso? ¿Les duele mucho? Recién, doctor, me duele como una moneda aquí en la cabeza. ¿Cómo que una moneda? Siento aquí, aquí en esta zona circular, me duele. Eso es muy característico de cefalea numular. Nunca duelen las dolores de cabeza, nunca el paciente dice, ¿duele aquí? No, rarísimo, la numular sí. Otro dolor de cabeza, cefalea asociada a relaciones sexuales. En el momento del orgasmo o durante la relación sexual, bien dolor de cabeza muy intenso. Otro dolor de cabeza, la cefalea hípnica, que es durante el estado fisiológico de sueño, empiezan con dolor de cabeza, despiertan y mucho dolor. La cefalea thunderclap primaria, que vimos que lo que hay que pensar es en vascular, pero puede haber cefaleas thunderclap primaria. Eso es un problemón, porque cada vez que viene la cefalea nos asustamos, van a urgencias, normal, y entonces es un poco problemática esa cefalea. Y esas son las primarias. Y después, los otros dolores faciales, quedamos entonces que había las neuralgias. Y son principalmente 3 neuralgias. La del trigémino ya la vimos perfecto. La siguiente sería el glosofaringio, que la vimos parcialmente, que fue el dolor en la región de la fosa tonsilar y en el oído asociado a síncope. Y otra neuralgia que es muy característica, que vale la pena que la veamos, es la neuralgia de Arnold. La neuralgia de Arnold es por una compresión de los nervios occipitales, que están aquí atrás de los occipitales. El occipital menor y el occipital mayor.
esa compresión, también todos los dolores tipo neuralgia es un dolor tipo descarga eléctrica, que dura segundos, que es recurrente, que es de intensidad severa, las tres neuralgias, tanto trigémino, glosofaringeo como Arnold. La localización es dependiendo de lo que inervan. El trigémino inerva la cara, ahí da el dolor. El Arnold inerva, los occipitales inervan el occipital, el dolor de aquí atrás. Y el glosofaringeo inerva la parte posterior del paladar, el oído interno, y les da un dolor intenso en esta zona. Entonces, esa es la localización. Ahora, en las neuralgias, el tratamiento es diferente. De neuralgia trigémino ya vimos que es carbamazepina inicial y descompresión microvascular es el ideal. En glosofaringeo también se da carbamazepina y se puede dar, también se hace una descompresión microvascular. Y en neuralgia de Arnold, el tratamiento inicial es con bloqueos, se hacen bloqueos musculares donde están los nervios, en los puntos donde está el occipital menor y el occipital mayor, se inyecta un anestésico y un esteroide. Y en caso de que no haya mejoría, lo que se puede hacer un procedimiento quirúrgico, se trata de descomprimir el nervio, o en este caso se puede seccionar el nervio y no hay un efecto adverso grave de seccionar esos dos nervios, el occipital menor y el occipital mayor. Y esos son los otros dolores faciales. Con todo esto, en resumen, vimos cefaleas primarias. Las primarias principales fue migraña tensional y fibrilación autonómicas. Vimos cefaleas secundarias, muchas características de las secundarias, aunque hay muchas más. Y vimos otros dolores faciales, que son las neuralgias del trigémino, de Arnold y glosofaringeo. ¿Quedó claro? Sí. Vámonos.